confianza en el sistema financiero todavía tiene algunas fisuras y algunos daños podrían ser duraderos para el sistema financiero. La banca regional, por ejemplo, en Estados Unidos continúa sin recibir pues todo el apoyo por parte de los inversores, y la recuperación de la confianza en valores como el Deutsche Bank o UBS o Credit Suisse sigue siendo escasa, como vemos. Pero las tensiones también han disminuido de forma significativa y eso hace que el mercado vuelva a estar más pendiente de la macro, de la inflación y de las expectativas con los tipos de interés. Momentum de la economía y los mercados, hoy en Ponte en Acción con Juan Ramón Caridad, director del Máster MFIA. Hola Juanra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, temporada de clases y de revisiones al alza de ingresos en Europa. Sí, señor, sí, señor. Y saludamos también a Hernán Cortés, socio y gestor en Olea Gestión. Hola Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando, bien. Bueno, semana tranquila, semana de calma. Hernán. Bien. Más de calma será la que viene, espero. ¿Por qué? Bueno, porque es Semana Santa y yo creo que después de tanto ruido y tanto volatilidad... Bueno, cuidado, que ya sabemos que cuando baja la liquidez en los mercados también, cualquier noticia, pues bueno, ahí empieza a dejar cualquier noticia negativa, puede dejar al mercado otra vez con unos cuantos agujeros de gruyer. Pero bueno, semana tranquila también, Juanra, que se agradece, ¿no? Después de... toda la montaña rusa, sobre todo de los últimos días, con todo el tema del sector financiero. Venimos de días tan complicados que esta mañana, cuando salía el dato de inflación del norte del Rin, de la zona de Westfalia, salía 6,9, viniendo de 8,5, pues es un respirillo en el lado europeo y también los americanos, a ver si poco a poco, viendo lo que está haciendo el Nasdaq, sirve al menos de tirón financiero y nos da un respiro al menos a nivel de índices y de bolsas. ¿Qué valoración hacéis del dato de inflación que se ha publicado hoy aquí a primera hora en España, Hernán? Esa brutal desaceleración hasta el 3,3%, aunque la subyacente solo ha bajado una decimilla, hasta el 7,5%. Pues sí, es bestial. O sea, lo que está claro es que el lado de la energía no va a dar más que sorpresas positivas en los próximos meses. El Brent, en el caso de Europa, está ya por debajo de diciembre de 21, con lo que no te quiero contar cómo está por debajo de marzo 22, que es el efecto que hemos visto hoy, perdón, febrero 22, y la subyacente, pues bueno, yo creo que es el problema que nos vamos a encontrar en no solo en España, sino en todos los países, que el índice general muy influido por la energía, porque el gas también está bajando de forma sustancial, pero muy importante, y nos vamos a encontrar con un dato de inflación general muy influido por la energía. Los alimentos frescos siguen dando bastante guerra, pero la energía tiene un montón de peso. Nos vamos a encontrar sorpresas muy agradables, pero por el lado de la subyacente, que es mucho más correosa, pues en general, no solo en España, vamos a encontrar dificultades para bajarla de 5 o 6%. Yo, buena parte, aparte de los efectos normales, de que estos son los efectos de la segunda derivada. Primero sube la inflación general y eso se acaba trasladando al resto de precios, pero es que además, desde mi punto de vista, entre el año 2011 y 2021, los precios en Europa han crecido un 1,1% de media. Han sido 10 años de inflaciones muy, muy bajas, donde los empresarios fueron incapaces de poder subir precios, ¿no? Entonces, ahora, en cambio, tienen todas las empresas, pequeñas y grandes, la excusa perfecta para poder recuperar precios de lo que no recuperaron en estos últimos 10 años. Entonces, bueno, va a ser tarea difícil y larga la de bajar la subyacente. Hay grandes motivos para lanzar las campanas al vuelo, me refiero a grandes celebraciones, que baje o que se desacelere la inflación, alivia y mucho, pero también, como nos contaba anteriormente María Jesús Fernández de Funcas, la situación se puede revertir en cualquier momento, y sin ir más lejos, el próximo mes de abril, o sea que hay que ir con mucho cuidado y con mucho ojo, ¿no?
¿En inflación te refieres, Fernando? En inflación. Empezamos a tener comparables ahora mismo. El interanual empieza a ser favorable porque ya estamos teniendo datos de inflación, sobre todo a nivel agregado, con precios de la energía ya después de haberse iniciado el conflicto con Rusia y Ucrania. Entonces, a nivel agregado, las noticias van a ser buenas. El tema es, como muy bien explicaba Germán, es la subyacente. La inflación a nivel agregado permea, cala en toda la cadena de producción y los efectos secundarios en el lado europeo, cualquier persona que vaya a la compra, y si no que se lo pregunten a los ingleses, o en Estados Unidos, salarios y alquileres siguen siendo tremendamente difíciles de doblegar. Así que en ese sentido está claro que los bancos centrales van a dar un mensaje, y lo han estado haciendo, Sober y compañía, diciendo que las subidas van a ser de cuarto de punto y un poquito más alargadas. En Estados Unidos tiene un problema mucho más serio si todo lo que tenía que ver con valoración de los colaterales, de la tesorería que tenían en bono americano a 5 años, está valorado a vencimiento y no a mercado, y cómo todo eso se puede producir. Es una guerra completamente distinta, pero sí, o sea, yo no lanzaría, y tiene razón desde Funcas, en que a nivel de subyacente el tema de la inflación todavía hay que estar atentos y será un problema muy probablemente hasta que nos metamos en verano. Recordemos que se publica el dato de inflación en Alemania y mañana viernes el dato de inflación en la eurozona está en el 8,5%. Se espera también una bajada o desaceleración significativa. Estoy continuamente con el bajada y luego, claro, los economistas me tiran de las orejas. Desaceleración también importante, la que podríamos ver mañana. Claro, la pregunta del millón es, en estas condiciones, ¿qué es lo que podría hacer el Banco Central Europeo? Juanra. Subir un cuarto de punto. Subiendo para estar claro que no se olvida de la inflación, aunque cambiar el sesgo del discurso y hacerlo un poquito más benigno o un poquito menos agresivo, pero yo creo que Christine Lagarde lo ha dejado claro en su última reunión. Una cosa es el lío que pueda haber en cuanto a financiación interbancaria. El Banco Central Europeo tiene herramientas para luchar contra ese problema sin dejar de mirar a la cara a la inflación, que a nivel de subyacente sigue siendo un problema, y lo has explicado también muy bien. El que crezca menos no quiere decir que decrezca y nos queda una temporada buena hasta romper esos niveles del 4, del 5, que llegar hasta ahí por comparables va a ser más fácil por efecto base, pero reducir eso hasta el objetivo del 2%, del dicho al hecho hay un trecho. Sigue esperando bajadas de tipos muy centradas en el caso de Estados Unidos, Hernán, sobre todo ahí. Aunque Powell dice que no. Yo estoy muy de acuerdo con la FED en ese tema. Me sorprende, básicamente la curva americana está descontando que sube un cuarto de punto en mayo, por ahí, y entonces se nos pondría el tipo de intervención entre el 5 y el 5,25, y ya a partir de ahí una caída de 75 puntos básicos digamos, de junio a final de año. A mí me cuesta verlo. O sea, sí estoy bastante en línea con el mercado en cuanto a que el pivot está ahí al lado, está muy cerca. O sea, seguramente con ese cuarto de punto más ya esté rematado, probablemente en Estados Unidos, y aquí en Europa, pues a todo tirar, 2 subidas de un cuarto. Pero la gran pregunta, me parece, en este momento ya no es si va a subir un cuarto más, un cuarto menos, sino cuánto tiempo vamos a necesitar tener los tipos altos para tratar de contener la inflación, especialmente la subyacente, que es donde se va a centrar, digamos, los esfuerzos, ¿no?, a partir de ahora. Entonces, bueno, yo, tal y como está resultando los datos de subyacente, lo veo muy complicado esas bajadas antes de final de año. Y bueno, por otro lado, también hay que tener en cuenta que los bancos centrales actuaron muy tarde, cuando en el 2022 subiendo tipos, porque los tipos no los subieron ni el Banco Central Europeo ni la Reserva Federal hasta que ya tenían la inflación en el 7%. Y me cuesta creer que se vayan a precipitar ahora en la bajada, ¿no? Entonces, ¿qué argumentos están viendo los americanos para ver esa caída de 75 puntos básicos de aquí a diciembre, o desde junio a diciembre?
Pues entiendo que el impacto, estarán pensando que la contracción de crédito debida a este tema de los bancos regionales en Estados Unidos, pues va a facilitar, digamos, el trabajo de la Reserva Federal de forma sustantiva. Claro, es verdad que los bancos regionales americanos tienen una cuota del 33% del crédito corporativo, pero probablemente si vemos la cuota en el crédito de las pequeñas y medianas empresas, su cuota será a lo mejor cercana al 50%. Claro, si estas entidades han llevado un susto con el tema de la volatilidad de los depósitos, en algunas entidades, a todas les habrá afectado un poco, en una situación como esa, la predisposición a prestar claramente es menor que si tienes una estabilidad de saldos, ¿no? O no prevés ningún problema con la estabilidad de tus saldos de depósitos. Entonces, por ahí puede venir la explicación de que el mercado esté viendo esa caída tan pronunciada, pero yo no la veo clara. Los recortes tan inminentes. Tengo precisamente por aquí datos sobre esto último a lo que apuntabas, Hernán. En el último año la salida de depósitos de los bancos norteamericanos supera los 600.000 millones de dólares. 600.000 millones de dólares. En la última semana han salido 98.000 millones, que es menos de lo que sucedió en la anterior. Y en el caso de los bancos de la eurozona se han retirado cantidades superiores a los 200.000 millones en los últimos 5 meses. Entiendo que mucho de esto, Juanra, era un poco por eso, porque los bancos no remuneran quizás como debería ser los depósitos, y ese dinero pues iba en busca de otros activos o vehículos de inversión que sí ofreciesen rentabilidad, como los fondos monetarios o los fondos garantizados. En cualquier cosa, las cifras no es que asusten, pero claro, son causa clara, ¿no?, de todo ese pánico que está sucediendo, entre comillas, en los bancos, ¿no? Sobre todo los regionales americanos. Son cifras grandes, pero es que hablamos de un mundo enorme. En Estados Unidos, las cifras que has comentado, el trasvase de depósito hacia Fondo Monetario ha sido de unos 300.000 millones, pero es que es un mercado de los depósitos de 2,2 trillions. Lo que es una preocupación en Estados Unidos es cuánto de ese dinero está... o sea, cuánto de los colaterales de los bancos y de los préstamos se ve afectado por la subida de tipos de interés y no tiene ningún tipo de riesgo o de cobertura de duración por temas de valoración contable, de que el bono se valoraba a par y la cobertura se valoraba a mercado. En Europa es totalmente distinto. Para ser justo, es cierto que los bancos no han remunerado capital y eso provoca que los inversores busquen alternativas. También es verdad que tampoco han remunerado en toda su extensión los tipos de interés negativos. O sea que yo soy una persona que sufre comisiones de 10 euros en la cuenta, pero también es verdad que si hubieran valorado los depósitos al precio al que se ha estado pagando o cobrando por tener depósitos en el Banco Central en Frankfurt, a más de uno se nos hubieran caído los 3 pelillos que nos quedan. O sea que en ese sentido hay de todo. Lo que sí que es importante en Europa es que el trasvase hacia producto de riesgo no viene o de depósito hacia producto de riesgo no viene por lo que está ocurriendo, por lo que haya podido ocurrir. Es más un tema que viene desde 2021 buscando esa rentabilidad, y sea de una manera o de otra, el peso de los AT1s o la sensibilidad que tiene nuestro mercado a lo que ha ocurrido con los cocos o a lo que ha ocurrido con los tipos de interés está mega vigilado. El Banco Central Europeo es súper estricto en cuanto a los stress testing y en ese sentido no refleja ningún tipo de indicador de riesgo en lo que a Europa se refiere por la situación de la crisis que hemos estado viviendo. Hernán. Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo con Juanra de que la dimensión de esas salidas hay que ponerlas en contexto en un mercado que si son 2,2 trillones los depósitos, pues es un 11% del PIB. Entonces, bueno, y los 300.000 sería un 1,5, los 600.000 que has mencionado antes, Fernando, pues sería un 3% del PIB. Es decir, son cosas
que aunque tienen muchos ceros y abultan mucho, en una economía tan grande como la americana, cuyo PIB es de 20 trillones, pues bueno, no son tan... Son importantes, pero no son alarmantes, ¿no? Entonces, bueno, los inversores están buscando una mezcla de seguridad y rentabilidad. Los bancos no deben estar pagando muy agresivamente por el depósito en Estados Unidos y los fondos monetarios pues probablemente estén con expectativas de rentabilidad mayores que la que te da el depósito bancario. Si encima le sumas que en el fondo monetario estás diversificado o incluso aparte de diversificado, mejoras la calidad crediticia, ya que ese fondo puede estar nutrido de bonos de gobierno, de bonos a corto plazo de gobierno o de calidades muy importantes, pues se junta el hambre con las ganas de comer. Más rentabilidad, más seguridad, más diversificación. Es que lo de quedarme en la cuenta, en el depósito bancario, es un riesgo no remunerado. Si, total, en la misma entidad, no tengo ni que cambiarme de entidad, en la misma entidad compro un fondo monetario con esas ventajas que he mencionado, pues ¿para qué me voy a quedar en la cuenta? Pues todos los saldos que sean superiores a los $250.000, pues se lo van a preguntar. Y probablemente una gran parte de ellos llegarán a la conclusión de que no tiene sentido tener un millón en la cuenta. Entonces me llevo 750.000 al fondo o más y tan contentos. Y no tengo que hacer el esfuerzo de irme a otra entidad, abrir una cuenta, que hoy en día, con todos estos temas del blanqueo de capitales, abrir una cuenta en una entidad es todo un trabajo. Las aguas bajan mucho más tranquilas estos días en el sector financiero, eso es así, hay que pues bueno, atribuir parte del mérito, gran parte del mérito a la rapidez de actuación de los supervisores, de los reguladores, también a los fichajes, así de última hora, deprisa y corriendo en UBS para apagar un poquito el fuego, pero también, pues bueno, parece que ha dejado algunas cicatrices. Ya sabemos ahora mismo que en cualquier momento cualquier noticia negativa que afecte a algún gran banco de la eurozona pues puede provocar también otra importante caída, incluso de lo que estáis vosotros también hablando y reflexionando, que es ese mayor endurecimiento de las condiciones del crédito, que eso también tendrá un impacto sobre la economía. ¿Qué tiene que suceder, Juan Hernán, para que se recupere, por decirlo de alguna forma, por completo la confianza en el sector financiero? Marra. Dura pregunta, porque al final es un tema emocional, pero yo creo que un poco de tiempo. Ayudaría a que yo creo que el punto de mayor incertidumbre ahora mismo en el lado europeo es la credibilidad que pueden tener las coberturas. Todo tiene riesgo, yo quiero asumir muchas veces muchos tipos de riesgo, pero si asumo un tipo de riesgo financiero, imaginaros lo que ocurrió con Credit Suisse y las coberturas que tengo, los Credit Default Swap, lejos de funcionar como seguro, funcionan como otra fuente de riesgo porque me puede dar guerra el bono y al mismo tiempo puedo perder 2/3 de mi dinero en la cobertura, pues eso deja un puntito de incertidumbre que en ese sentido han hecho muy bien. Yo creo que más que los fichajes ha sido Christine Lagarde en salir en primera persona y dejar clarísimo que lo que ha ocurrido en Suiza no es extrapolable al Banco Central Europeo y al Banco de Inglaterra. Y luego yo creo que también es verdad que el poder, como decía Hernán, el utilizar el producto fondo, que al final no deja de ser un vehículo que pase lo que pase a tu alrededor, pues tu dinero es tuyo y solo tuyo, no forma parte del concurso de acreedores y es una manera de reinvertir el dinero sin tener ningún tipo de riesgo o de miedo, y en un lugar como es Europa no entrar en competencia o conflicto con el interbancario, con el acceso a la liquidez del interbancario, que es el gran foco de riesgo de Europa. Así que yo creo que en Europa las cosas están más controladas, nuestro coco vuelve a ser la inflación y además, desde el punto de vista financiero, nuestras empresas, al menos las cotizadas, están muy expuestas al sector exterior y no es descartable que aunque haya una fuerte
ralentización del crédito en Europa, empecemos a ver que las empresas europeas cotizadas revisan al alza. Las expectativas de ingresos para los próximos 3 meses de hace unos días en comparación con hace 3 meses, el único sitio en el que suben es en Europa. Cuesta creerlo y es por la diversificación y la internacionalización que tienen nuestras empresas. ¿Vosotros, en vuestro caso, Hernán, habéis tocado algo del sector financiero estos días? Pues la verdad es que no, seguimos confiando en las posiciones que tenemos en el sector financiero. Yo creo que las bolsas, las acciones de los bancos europeos se están recuperando bastante bien desde la semana pasada, de tanto estrés, y confiamos que eso lo hagan con relativa rapidez el ajuste. ¿Por qué? Bueno, pues porque el sector bancario es el único sector que en un momento como el actual de subida de tipos de interés es el único sector que le viene fenomenal que suban los tipos de interés. Otros sectores serán más sensibles o menos sensibles a tipo de interés, pero bien, al único sector que le viene bien es a los bancos, bueno, y a las compañías de seguros. Entonces, para lo que es el momento actual, sigue siendo un sector atractivo, porque le va a crecer sustancialmente los beneficios. Por el otro lado, están muy capitalizados después de muchos años, han hecho un esfuerzo de adelgazamiento de costes, porque en su negocio básico, el core business, que es prestar dinero, no ganaban dinero, entonces les ha obligado a contener los costes de forma brutal, y eso les lleva a que se van a encontrar ahora con unos ingresos mucho mayores y una estructura de costes muy ligera. Y además muy capitalizados, porque el Banco Central Europeo ha estado encima de ellos para que se recapitalizasen, con lo que de cara a un incremento previsible de mora, que lo habrá, pues tendrán una cuenta de resultados fuerte que podrá ayudar a las provisiones y además estar muy capitalizados. Y si encima antes ya no estaban en valoraciones atractivas de precio-valor en libros de 0,7, 0,75, pero con esta corrección pues habrán ido incluso por debajo de 0,7. Entonces sigue siendo, yo creo, un sector atractivo en el cual estar, y donde la recuperación creemos que va a ser más o menos rápida. En el caso de los AT1, eso pasa un poco como los mercados emergentes, que la puerta de entrada es muy grande y la puerta de salida muy estrecha. Y es un activo con el que estamos muy familiarizados desde hace muchos años y ya lo hemos visto muchas veces. Entonces, en cuanto se genera un poco de incertidumbre, hay muy pocos compradores y bastantes vendedores. Entonces, con muy poco volumen se hunden los precios. ¿Qué pasa? Ahí la recuperación es más lenta, porque como la puerta es muy estrecha, aquí han podido vender muy poquitos. Entonces, en la medida que van recuperándose los precios, van a salir esos que han querido vender, pues van a intentar vender en la medida que el mercado vaya recuperando fuerza, ¿no? Entonces, por eso yo veo más lenta la recuperación de los AT1 que las de las acciones bancarias. Pero bueno, yo creo que para junio pues seguramente esté bastante más normalizado este mercado. Que comprarse ahora, Hernán, son los cocos, que están ya ofreciendo también rentabilidades muy superiores a las que ofrecían hace tan solo unas semanas. Para finalizar, Juanra, con todo, las bolsas europeas han vuelto a poner rumbo a los máximos del año. No sé si esto se puede mantener en el tiempo, si es una subida irreal, no sé. Esto recuerda un poco a lo que veníamos hablando también en los primeros compases del año, ¿no? Estas subidas tan fulgurantes y vertiginosas, sobre todo en las bolsas europeas, en las que volvíamos a hablar del FOMO, ¿no? El miedo a perdérselo. No sé si algo de eso empieza a notarse otra vez o a bullir en el mercado.
En Europa es más lo que comentábamos antes, cuando tienes a China con un PMI por encima del 50, en el 52, a Asia reabriendo la energía que tanto nos ha lastrado, dándonos un respiro y una economía muy internacionalizada, pues al final le viene muy bien. En Estados Unidos las subidas son mucho más ligadas por tecnología, porque el que se empiece a hablar de fin de ciclo en subidas de tipos de interés, pues al final se quita gran parte de ese estrés que hemos tenido de pensar que los tipos se podían ir al 6% y eso impacta positivamente en el sector tecnológico y explica por qué el Nasdaq en el año lleva un 20%. Haces bien en decir que hay que tener también cuidado, no volverse demasiado loco, porque cuando uno mira los niveles en los que estamos y echa la vista a 3, 6, 12, 24 meses atrás, pues estamos en una zona de máximos que a muy corto plazo, ¿sabes? Pensamos que en el lado europeo todavía puede haber sorpresas al alza y lo comentamos antes, hay sectores como energía y bancos, hay sectores como la digitalización o la transición energética que el Banco Central Europeo sí o sí lo va a apoyar y una cosa es que se consiga y otra que no se vaya a intentar y oportunidades hay y sectores como el de bienes de lujo, pues es otro de los que se beneficia de que haya altos niveles de tipos e inflación. Pero yo creo que ahora hay que ver que en renta fija, aunque no es fija, renta, y si alguien toca cocos, que no se equivoque tampoco, que mire y que se aprenda qué es el extension risk, cuál coco tiene el extension risk ya muy salido del madre y que sean cocos de empresa grande o de banco grande, que esos, ande o no ande, tienen mucha más capacidad de hacer frente a lo que nos pueda venir. Ramón Caridad, director del máster MFIA, Hernán Cortés de Olea Gestión, ha sido un placer como siempre, muchas gracias a los dos, que vaya todo bien o tranquilo. Hasta una próxima ocasión, muchas gracias. Gracias a ti, Fernando. 12:48, vamos a mirar ahora por dentro a los índices, a ver qué es lo que nos dicen los gráficos.